Como sabrán, Corea vive la festividad de Chuseok, que tradicional e históricamente celebraba la primera cosecha. En días modernos es uno de los feriados largos más importantes del año. Y la tradición indica que los hijos visitan a sus padres. Y debería ser un momento de alegría. Hay todo un protocolo para esto. Por supuesto están los encuentros familiares, comida y mucha comida, y muchos gastos, por supuesto. Ni hablar de los tráficos interminables. Bueno, esta sería la otra cara oculta de las festividades en general, ¿no es cierto? Y en Corea, luego de estos días, dicen que aumentan los divorcios. Bueno, vamos a analizar un poquito concienzudamente sobre algunas cuestiones realistas, diría, de Chuseok. Este año el feriado comienza el 28 de septiembre y el Chuseok propiamente dicho es el 29. Y como el 3 de octubre es el día de la fundación de Corea, se hizo un feriado puente y hay como 6 días feriados corridos. Ahora, ¿qué se suele hacer en Chuseok? Porque les había contado que hay protocolos. En caso de matrimonios, la tradición indica que debe irse primero a la casa de los padres del marido y luego a la casa de los padres de la esposa. ¿Y qué se hace en la casa de los suegros, por el lado del esposo? Bueno, básicamente cocinar y comer. De hecho, se va un día antes para preparar todo y en el día de Chuseok no solo se come en familia, sino se realiza lo que se llama el culto hacia los ancestros. Igual aclaro, ¿sí? Que esta es la tradición, pero como tantas cosas, hay gente que la sigue y hay quien no la sigue por diferentes motivos, inclusive religiosos. El tema es, ¿cómo debe ser esta mesa para el Chuseok? Bueno, debe rebalsar básicamente de comida. La tradición indica que debería haber mínimamente 12 platos, pero no platos simples, sino tortillas, carnes de diferentes tipos, verduras, tteok, que es una masa de arroz así clásica, ¿no? Que se estira dulce. Hay hasta protocolo sobre dónde debe ir cada plato, según si es de carnes, de verduras. Los utensilios también tienen su ubicación. O sea, para quien sigue la tradición es bastante detallista. Y a la vez, para quien lo celebra, realiza el culto a los ancestros, que va hasta la 5ª generación para atrás. El punto sensible aquí es, en general, ¿en quién recae la preparación de estos platos? En las mujeres, por tradición. Es un montón de trabajo, y por supuesto después hay que limpiar los platos. Así que se imaginarán que a esta altura de la modernidad, estas cuestiones de desigualdad o igualdad se cuestionan. Pero no solamente sobre quién debe cocinar, sino el orden de visita de padres. La pregunta es, ¿por qué primero los padres de él y no de ella? Esto viene del pasado, de la historia, de las tradiciones, de las culturas, que realmente ameritaría otro video en realidad. Pero bueno, ya con esto se imaginarán que en algunas parejas la alegría del feriado largo se transforma en discusiones acaloradas. Hola, soy Jenny, gracias por estar ahí. Te invito a que hagas clic acá en el botón de suscribirse con la campanita. Y después están los otros detalles que ponen un poco más leña al fuego, digamos. En general, la costumbre indica que la pareja se queda a dormir la noche previa a la festividad en lo de los padres de él. Algo que tal vez por tradición no es tan cómodo para la mujer. Y se espera que se queden hasta que llegue su cuñada, que si está casada habría ido a lo de sus suegros. Y en este caso terminarían pasando casi 2 días allí. Luego se irían a lo de los padres de ella. El tráfico, otro temón, es tremendo en estos días. Según estadísticas del Instituto Coreano del Transporte, más de 8 millones de personas se esperaban este año en las rutas. Se suele tardar el doble de lo que es habitual. Por ejemplo, ir de Seúl a Busan puede requerir unas 5 horas en días normales. En Chuseok, 9 a 10 horas. El gasto en nafta, comida, regalos, porque además está la costumbre de regalar dinero a los sobrinos, a los padres. Bueno, todo es presupuesto. Y el encuentro con los familiares puede ser una hermosa ocasión, pero también momento en que se hacen algunos reclamos y salen los problemas. Y sí, y a veces no terminan bien. Según datos de Statistics Corea, el año pasado, si en noviembre se registraron 7.500 divorcios, en noviembre hubo un aumento a 8.500. Lo mismo sucede en otra época del año, que es la otra festividad tradicional del nuevo año lunar, Sol. Después de las fiestas, aumentan los divorcios. Se hizo una encuesta en unas 1.000 personas. Más de la mitad contestó que le estresaba el Chuseok
por el dinero, por los suegros, por todo el trabajo. Otros aspectos a tener en cuenta. En feriado, ir al hospital o a la farmacia puede ser inclusive más caro, debido a las horas extras que hay que pagar a los empleados que trabajan durante estos días. Y no es alentador esto porque en las fiestas suele aumentar la cantidad de visitas a la guardia. Dicen que se incrementa casi el doble. Es por esto que está surgiendo otra tendencia, especialmente entre jóvenes, que deciden no viajar a ver a sus padres que están lejos y se quedan trabajando para hacerse unos ingresos extras. El razonamiento es, ¿para qué viajar ahora cuando todos lo hacen? Hay mucho tráfico, es todo más caro. Prefiero trabajar, juntar plata y luego visito a los padres cuando todo haya vuelto a la normalidad. A ver, chicos, ¿les parece familiar este tipo de situaciones? ¿Qué opinan? ¿Les pasó algo similar? A ver, hablemos en los comentarios. Gracias por estar ahí. Cuídense, porque son muy valiosos o valiosas. Te quiero. 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.